Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar con la clase de hoy. Bueno, el viernes nadie me envió alguna duda sobre la implementación que iban a hacer del ejemplo de la práctica 1. No sé si alguien tenga dudas ahorita. O si lo hicieron, si les funcionó. ¿Y dudas respecto a la práctica que van a entregar ya dentro de 2 semanas? Profe, yo tengo una duda, este, bueno, en la parte donde empieza el planteamiento del problema y Ujú. en el punto 2, donde dice lo del el movimiento generado en el plano XY, o sea, como que no puedo visualizar cómo se, cómo se representaría ese, o sea, ese movimiento senoidal. Ok. Bueno, mira, les voy a compartir ahorita la pantalla. Déjenme nada más buscar el programa para que vean qué es lo que deben de visualizar. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, ya se Sí. ve. Ok. Ok. Pues miren, esto es lo que deben de observar. Yo aquí tengo 4 gráficas. La primera gráfica, que es la que ustedes están viendo arriba a la izquierda, es toda la trayectoria completa. Aquí ya incluye los movimientos en el plano transversal y sagital, donde ustedes van a observar como esta especie de ochos, que es la trayectoria generada en el espacio tridimensional. Yo pudiera mover esta vista, no, porque ahorita no me voy a dejar porque está todavía. Y por otra parte, dentro de
las otras vistas, esta sigue siendo una vista tridimensional, la que está a la derecha arriba, pero ahí se alcanza a verla, digamos, haciéndole un zoom a cómo va la trayectoria. Las otras dos vistas, las que están aquí abajo, sería la vista en el plano sagital, la primera, y en el plano transversal, la segunda. Entonces, si observaron, déjenlo, lo vuelvo a poner a funcionar. Cuando va sobre el plano sagital se empieza a generar una trayectoria senoidal. ¿Ok? Entonces les dice que inicialmente está a una altura como de 1 metro y a partir de ese metro tiene una variación, si mal no recuerdo, es como de 5 centímetros, ¿no? Entonces, usando una función senoidal, ustedes van a programar ese cambio dependiendo de la frecuencia con la que se hace el cambio. Porque yo les estoy diciendo que el centro de masa se mueve con una frecuencia en el plano sagital y con otra frecuencia en el plano transversal. Entonces, a lo que me refiero con esas frecuencias es la frecuencia de esa señal senoidal. Y esta cantidad de 8 tiene que ver con la cantidad de pasos que da la persona. Que si mal no recuerdo, creo que son 4, ¿no? Cuatro ciclos completos de marcha lo que tienen que modelar. Entonces, cada uno de estos 8 que aparecen aquí, o como especie de 8, me representan un ciclo de la marcha. Aquí yo ya la puedo mover como yo quiera, ¿no? Entonces, si yo la pongo en el plano sagital, pues lo que van a observar es una señal senoidal con esa amplitud que les decía, parte de 1 y tiene una variación de 5 centímetros. Entonces llegaría hasta 1.05 y el mínimo que tendría es 0.95, porque a partir de 1 metro tiene una variación de 5 centímetros de amplitud la senoidal. Y la frecuencia, pues tiene que ver con el... Aquí estamos mostrando la trayectoria, pero si ustedes lo mostraran con respecto al tiempo, pues ahí verían la frecuencia de la señal senoidal. Aquí no se va a ver con esa frecuencia, porque aquí estamos viendo nada más el desplazamiento. ¿Ok? Pero ustedes todo lo deben de programar en función del tiempo. Pues a esto me refiero con la senoidal. Y si lo ven en la otra vista, en la vista transversal, van a ver también otra senoidal. Sería casi como este. Bueno, más o menos ese es el plano transversal. Y ahí es donde se observa la otra senoidal. Y ahí es donde se ven como los 8 que les decía. Ahí está, ese sería el otro plano transversal, que ahí les estoy poniendo que tiene una variación de 3 centímetros. Entonces esa es la amplitud de 3 centímetros de la otra senoidal. Y es más lenta, por eso la frecuencia de la señal es más lenta. No sé si quede claro qué es lo que deben demostrar. Ok, sí, ya, gracias. Entonces, lo que les recomiendo es tratar de reproducir estas 4 vistas, ¿no? Cómo se mueve en 3D, que sería esta vista. Este es un zoom. Este zoom lo pongo aquí para que puedan ir apreciando el cambio de orientación de los ejes. ¿Ok? Que ahí es donde ustedes van viendo que cumpla el rango de, si mal no recuerdo, es 90 y más menos 90. Entonces tiene que ir moviéndose aquí. Déjenlo, pongo otra vez para que vean ahí la orientación. Entonces aquí en el plano sagital se aprecia cuando llega
a un ángulo de 90, luego regresa hasta menos 90 y luego vuelve otra vez a subir. Y va viendo ahí el cambio de orientación con estos dos ejes, con el verde y el rojo. Ahí van viendo que se vaya orientando correctamente. Y la traslación, pues ahí van viendo cuánta distancia va avanzando en X, ¿no? Para que coincida con lo que sería la zancada de la persona ahí, dependiendo de lo que les estoy poniendo ahí en el planteamiento del problema, como la longitud que recorre una persona cuando cuando realiza un ciclo completo de la marcha. Entonces, eso es lo que hay que visualizar, que se cumplan todas esas condiciones. Primero, las senoidales, esas las ven en las vistas del plano sagital y transversal del movimiento. Ahí ven esas señales senoidales. Y para verificar el desplazamiento, pues tienen que irlo viendo aquí en la distancia que va recorriendo, que debe avanzar como 6.4 metros. Es lo que debe avanzar para concluir el movimiento, o lo que serían los 4 ciclos de la marcha. No sé si alguien tenga alguna otra duda. Entonces, la idea es que reutilicen esas funciones que vienen ya ahí en el manual de las rotaciones y traslaciones que se usan en el ejemplo. Y ya ustedes lo que tienen que programar, pues es realmente el ciclo y la ecuación senoidal o las ecuaciones senoidales mediante las cuales generan ese desplazamiento. Y el ciclo para que estén ahí refrescando la imagen con las funciones que les puse ahí que investiguen de qué se tratan, esas sugerencias, que son una que es para borrar la figura, para que se aprecie como si fuera una animación. Y la otra creo que era la de la pausa, para que vayan ustedes refrescando esa imagen en función de la velocidad que tenga su procesador, porque puede ser que lo vean a diferentes velocidades dependiendo del procesador de su computadora. Entonces hay que ajustar esa pausa para que se vea lo más fluida posible, ¿no? Entonces también ahí el ciclo que generen debe ir en función de cómo se ve en su computadora, para que no se vea ni en cámara rápida ni en cámara lenta, ¿no? Sino que lo vean como un movimiento más natural. Obviamente no lo van a ver en tiempo real, no estamos considerando que sea en un cierto tiempo específico. De hecho, aquí se tarda más de lo que normalmente lo haría con esas frecuencias. Pero por lo menos que se vea un movimiento fluido, ¿no? Que no lo vean ustedes como un movimiento cortado. No sé si alguien tenga alguna otra duda antes de continuar. Bien, no sé si tengan alguna duda con respecto a las matrices de transformación, que ese ya es el último tema que veríamos esta unidad. Y por lo tanto, el examen sería la próxima semana, sería el examen de la primera unidad, que sería el miércoles, que sería miércoles, ¿qué? Miércoles 2022. Ujú. El miércoles 22 sería el primer examen parcial, que tiene una parte de teoría con todos los conceptos que vimos al inicio en la introducción, problemas utilizando
lo que vimos de repaso, que son las leyes de Newton, los análisis cinemáticos usando derivadas e integrales para obtener posiciones, velocidades, aceleraciones. Entonces, problemas como de ese tipo y problemas de análisis con matrices de transformación homogénea como los que estuvimos haciendo en las últimas 3 clases. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda o ya iniciamos la segunda unidad. Entonces, iniciando la segunda unidad, a partir de aquí sería material que se evaluaría hasta el segundo parcial. Y este es el último tema que de hecho concluye con esta práctica de matrices de transformación. Entonces, no sé si tengan alguna duda en alguno de esos temas o de los ejercicios que hemos visto, o si ya estuvieron revisando los que están en el libro y tengan alguna duda, pueden checarlo antes de iniciar la segunda unidad. Profe, el libro donde venían estos ejercicios, ¿sí era el Toseren o algo así? Sí, ahí es donde vienen, el Toseren es donde vienen los ejercicios de toda esa parte de repaso de mecánica y eso. De matrices de transformación, ahí no viene. Ese más bien es con los movimientos que hemos estado analizando, los ejercicios. Entonces, de ese, creo que no les puse ningún libro ahí, pero pues es nada más establecer los sistemas de referencia, como les decía, y yo les voy a poner ejercicios donde están dados ya los sistemas de referencia y deben ustedes nada más de indicarme qué secuencia deben hacer de rotaciones y traslaciones para llegar de un sistema de referencia al otro. Entonces los ejercicios estarían ya definidos los sistemas de referencia y ustedes nada más deben indicar cuántas rotaciones o traslaciones y de cuántos grados, si es que es una rotación constante o en función de qué variable hacen la rotación y la traslación. Similar a los que vimos la clase anterior. Entonces, ¿qué otras dudas tienen? Bueno, igual todavía quedan 10 días para el examen, entonces pues ya ustedes me contactan, o si no es aquí en clase, pues me contactan de manera asíncrona con las dudas que tengan. Y ahorita vamos a iniciar entonces con el contenido de la segunda unidad. En esta segunda unidad vamos a ver algunas cuestiones de anatomía que la mayoría supongo que ya deben de conocer. Entonces es recordar algunos conceptos, algunas terminología que vamos a manejar, que ya hemos ahorita, pues yo he estado utilizando acerca de los planos corporales, acerca de los tipos de movimientos. Entonces todo eso vamos a estarlo repasando, si es que ya lo vieron, o si no, pues si es que no lo vieron en anatomía, pues será material nuevo, ¿no? Y ya después nos enfocaremos en cómo se aplica todo esto a lo que es biomecánica muscular, biomecánica de los huesos, de los ligamentos y terminar con lo que sería el control neuromuscular. ¿Okay? Entonces, digamos que son como los subtemas principales en los que está basado el movimiento, al menos de forma externa, y como habíamos dicho, enfocándonos sobre todo en las extremidades, ¿no? Extremidades superiores y extremidades inferiores, y que son los que vamos a utilizar ya para el modelado biomecánico que vamos a ver en la tercera unidad. ¿Okay? Entonces vamos a iniciar con esta serie de conceptos anatómicos. Igual cualquier duda que tengan me pueden ir interrumpiendo. Yo voy a ir haciendo pausas para preguntarles si tienen alguna duda o comentario.
pero igual en cualquier momento que tengan una duda me van interrumpiendo. Entonces, primero, pues, debido a que a nosotros nos interesan los movimientos externos, vamos a tratar de pasar por alto varias cuestiones, ¿no? En la mayoría de los análisis que vamos a hacer, no vamos a considerar la masa, digamos, de un cuerpo que estemos analizando, sino que nos vamos a ir de manera interna a considerar lo que sería la parte rígida, ¿no? O lo que vamos a hacer es un análisis considerando cuerpos rígidos, y entonces nos vamos a centrar en el sistema esquelético, ¿no? En este caso, en la estructura ósea, y ese núcleo duro, que es el que vamos a considerar como el que compone principalmente a cada uno de los segmentos corporales de los cuales estemos analizando su movimiento. ¿Ok? Entonces, vamos a dividir estos movimientos en función, primero, de las articulaciones, ¿no? De definir qué articulaciones son las que generan ese movimiento, y vamos a ir, digamos, analizando el movimiento entre una articulación y la siguiente. Por lo tanto, lo que haya entre cada una de las articulaciones lo vamos a considerar como un cuerpo rígido y que tendría que ver con este segmento corporal, pero desde el punto de vista de la estructura ósea, ¿okay? Del sistema esquelético. Ahora, por último, les decía que el último tema que vamos a ver en esta unidad tiene que ver con cómo se controlan estos movimientos, ¿no? Entonces, obviamente ahí viene involucrado todo el proceso desde la generación a nivel cerebral y los estímulos nerviosos que se generan en este caso para poder realizar un movimiento. ¿Okay? Entonces ahí pues obviamente va a haber una relación tanto a nivel eléctrico primero para generar la señal, como esto tiene un efecto sobre el músculo para que el músculo ejerza la fuerza, y esta fuerza cómo se ve reflejada en la estructura ósea para generar el movimiento. ¿Okay? Entonces, estas acciones musculares son las que nos van a permitir controlar los movimientos, ¿no? Entonces, básicamente de manera general es como vamos a estar analizando los movimientos. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda. Vamos bien. Ok. Bien, entonces, ¿cómo vamos a considerar el sistema esquelético? Entonces, nosotros, como les decía, nos vamos a fijar en la articulación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo considero una de las extremidades superiores, ¿ok? Y me centro en dos articulaciones, por ejemplo, en el hombro y en el codo, ¿ok? Entonces, yo voy a considerar que lo que me une al hombro con el codo es un cuerpo rígido, ¿ok? Entonces, yo, como les decía, voy a pasar por alto cómo esté distribuida la masa aquí, o sea, todo esto no me importa, yo lo voy a ver nada más como si esto fuera un eslabón o una barra, y eso es lo que voy a utilizar para mis análisis, ¿no? Entonces, va a haber elementos principales. Uno es la articulación. Y el otro, el elemento que me une una articulación con la siguiente. Y a eso es a lo que le vamos a denominar eslabón. ¿Ok? O en inglés, pues lo van a encontrar como link. ¿Ok? Ese es el eslabón, o la en inglés sería joint. ¿Ok? Esos son los dos elementos principales que vamos a utilizar, ¿no? Y de hecho, en algunas ocasiones, como por ejemplo acá, si yo me voy hacia la muñeca, no voy a tomar los huesos por separados, ¿ok? Es decir, yo no voy a tomar
radio y cúbito por separado, ¿no? Sino que yo lo voy a ver todo como un solo segmento rígido que me une articulación con articulación, ¿no? Entonces, todo ese tipo de detalles son los que hay que considerar para los movimientos para simplificar los análisis que vayamos a hacer, ¿no? Entonces, no es nada más un hueso, sino puede ser un conjunto de huesos que estén uniendo una articulación con la siguiente, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces, por esa razón que lo estamos considerando como un sistema de eslabones que están interconectados por medio de articulaciones. ¿Dudas? Okay. Bien, entonces, desde el punto de vista mecánico, el eslabón para mí es nada más una línea recta que tiene una longitud constante y que va de un eje de giro al otro, es decir, al eje de giro de una articulación hasta el eje de giro de la siguiente articulación, ¿ok? Y ahora, dependiendo cómo estén unidas esas articulaciones, yo voy a formar algo que le conozco como cadenas cinemáticas, ¿ok? Entonces, una cadena cinemática es una serie o un conjunto de eslabones que están unidos entre sí, ¿ok? Y esas cadenas cinemáticas pueden estar unidas de manera abierta o de manera cerrada, ¿ok? Aquí tienen algunos ejemplos de qué es una cadena cinemática abierta y qué es una cadena cinemática cerrada. Pero básicamente en lo que yo me voy a fijar es en que si el extremo final de esa cadena no vuelve a unirse con alguna otra parte o con alguna otra articulación dentro de la cadena, significa que es una cadena cinemática abierta, ¿ok? A diferencia de esta que está acá, donde yo podría decir que esta es mi primera articulación, esta es la segunda, esta es la tercera, esta es la cuarta, y finalmente llega a unirse otra vez con el suelo, ¿ok? Entonces, este elemento sigue siendo el mismo, el suelo, por lo tanto, esta cadena cinemática es cerrada, ¿ok? Porque está unida hacia un mismo elemento, que en este caso es el suelo, y acá no, es una cadena cinemática abierta. Ahora, la pregunta es, dentro del cuerpo humano, ¿qué tipo de cadena cinemática es la más común? ¿Abierta? La abierta, ¿ok? Pero de manera externa pueden existir elementos o situaciones que nos lleven a que la cadena cinemática sea cerrada. Por ejemplo, ustedes ahorita pueden tener sus brazos libres y moverlos de manera independiente o pudieran sujetarse a la mesa o al escritorio donde estén ahorita y ya el hecho de unir, por ejemplo, mis dos manos a partir de la mesa hace que yo pueda formar una cadena cinemática cerrada en conjunto con ese elemento externo que es la mesa. ¿Okay? Entonces, de manera natural son cadenas cinemáticas abiertas, pero va a haber situaciones que nos puedan ocasionar que la cadena cinemática se vuelva cerrada en función de la tarea que estamos realizando. ¿Okay? Pero sí, de manera natural, el cuerpo humano está compuesto de cadenas cinemáticas abiertas. ¿Ok? Y un análisis biomecánico pueden hacerlo tan complejo o tan simple como ustedes quieran. Por ejemplo, ahí tengo yo dos imágenes. ¿Ok? Ambas me representan el cuerpo humano completo. ¿Ok? Sin embargo, en uno yo puedo nada más centrarme en algunos movimientos en específico, ¿ok? Y los demás considerar que los puedo pasar por alto, ¿no? Por ejemplo, en la imagen que tenemos a la izquierda, podamos decir que a lo mejor esta es la cadera, ¿no? Esta de acá sería la rodilla. Esta de acá sería el tobillo.
Y entonces, toda esta parte de acá pudiera ser la parte superior del cuerpo. ¿Ok? Entonces, únicamente me estoy centrando a lo mejor en el movimiento de estas tres articulaciones para analizar cómo una persona se puede sentar o parar, realizar movimientos aquí, ¿no? De pararse, sentarse, o pudiera yo considerar todas las articulaciones, ¿no? Si observamos en la figura que está a la derecha, pues a lo mejor este puede ser un hombro, este otro hombro, ¿ok? Y acá a lo mejor estos serían los codos, estas las muñecas, aquí tenemos para el cuello, el tronco, ahí giro, y luego otra vez cadera, rodilla, tobillo, cadera, rodilla, tobillo, de cada una de las extremidades, ¿no? Entonces, obviamente, pues una representación me va a dar más información que la otra, pero finalmente yo puedo decidir entre ellas dos dependiendo de la aplicación, ¿ok? Y si se fijan, en ambos casos estoy utilizando los mismos conceptos. Pasar por alto ciertas estructuras como en función de su masa o distribución de esta masa, sino que simplemente tomar articulaciones y eslabones como elementos principales, ¿ok? Y eso es lo que vamos a hacer para poder definir estas cadenas cinemáticas, ¿no? Cadenas cinemáticas principalmente abiertas o de manera natural abiertas, y ya dependiendo de la aplicación, pues podemos generar una cadena cinemática cerrada, ¿ok? ¿Dudas o algún comentario? Ok. Bueno, ya, entonces en el caso de la biomecánica, para hacer diferencia, vamos a agregar un segundo adjetivo ahí, ¿ok? Entonces, no, el hecho de que le llamemos ya cadena cinemática viva, pues ya nos involucra estos elementos que les decía, ¿no? Hablar de una serie de eslabones que están ordenados de manera abierta, en las cuales las dimensiones del cuerpo las determina la distancia entre una articulación y la otra, y que además voy a pasar por alto algunas cuestiones como son masa muscular, estructura ósea y el tipo de articulación entre los segmentos corporales, ¿ok? Entonces, siempre que yo hable de cadena cinemática viva, yo debo pensar en esas cuestiones, ¿no? En que son eslabones que están ordenados en una cadena abierta, que únicamente me interesa la distancia o la longitud entre una articulación y la siguiente, y voy a pasar por alto masa muscular, estructura ósea y tipo de articulación, ¿ok? Pues siempre que escuchen el término cadena cinemática viva, ya incluye esos elementos. ¿Alguna duda? Ok, bueno, existen limitantes sobre el movimiento, ¿no? ¿Cuáles pueden ser? Primero, el rango de una articulación, ¿no? Hay quienes tienen algún rango normal de movimiento en cada articulación y hay quien puede tener un movimiento mucho más amplio, ¿no? Hay gimnastas o gente que se dedica a hacer cuestiones ahí, o sea, acrobáticas eh, o depende del tipo de deporte que practique, que puede que tenga una mayor rango de movimiento en sus articulaciones, ¿no? Y realizar ya, por ejemplo, vamos a ver más adelante lo que serían movimientos de hiperflexión, hiperextensión, que se salen fuera de los rangos normales que se manejan en las articulaciones, ¿ok? Entonces, esa es una restricción que existe sobre el movimiento. Una es el rango
que ya viene establecido en la misma estructura de cada una de las articulaciones que estemos considerando, ¿no? De manera adicional, debido a que nosotros, como les decía, estamos pasando por alto un elemento como, por ejemplo, la masa muscular, ¿ok? Una persona que tiene una masa muscular mucho mayor, que hace mucho ejercicio, por ejemplo, alguien que se dedica al físico-constructivismo o algo como esto, en donde debido al tono muscular que tiene, ese rango de movimiento también se puede ver limitado, ¿ok? Entonces, ese tipo de factores que estamos pasando por alto, pues saldrían de esos rangos normales de la articulación, ¿no? Y eso tiene que ver con esos elementos que estamos pasando por alto, ¿ok? Pero, en general, desde el punto de vista de las cadenas cinemáticas que estamos considerando, la restricción cinemática se va a dar por dos elementos principales. Uno es la longitud, ahora sí que la medida antropométrica que tenga la estructura ósea que estamos considerando, ¿no? En este caso, por ejemplo, en esta imagen, pues ustedes van rodilla, tobillo, y el eslabón de la pierna tiene que ver con la longitud que tenga la estructura ósea que les une desde la rodilla hasta el tobillo, ¿ok? Entonces, las distancias que pueda alcanzar, como por ejemplo en lo de la práctica que van a hacer, ¿no? Si la persona es más alta o es más baja, obviamente la zancada que puede dar durante un proceso de marcha va a estar limitada a esa longitud de la pierna, en este caso, o de los eslabones que estén relacionados con ese movimiento. Entonces, esa es una restricción física, una restricción cinemática, ¿ok? Que tiene que ver con la distancia que hay entre articulaciones. Y la otra restricción puede ser de tipo externa, ¿no? Que es lo que yo les decía, que por ejemplo hay elementos externos que pueden hacer que las cadenas cinemáticas se vuelvan cerradas, ¿no? Por ejemplo, esta representación que tenemos aquí es de una persona que va sobre una bicicleta y entonces sus brazos van a cambiar su rango de movimiento debido a que están sosteniendo el manubrio de la bicicleta, ¿ok? Hay movimientos que se van a ver limitados por el hecho de ir sosteniéndose sobre la bicicleta para ir conduciendo. Entonces, a esto es a lo que le vamos a llamar una restricción cinemática. Una restricción cinemática interna, que sería como el caso de la longitud de la estructura ósea, o alguna restricción cinemática externa que tendría que ver ya con la aplicación o el análisis de ciertos movimientos que están restringidos por, en este caso, un elemento externo como la bicicleta. ¿Ok? Y ese son el tipo de restricciones cinemáticas que vamos a considerar, no aquellos que se salen fuera de la definición de cadena cinemática viva, que pasa por alto esos elementos que ya decíamos, ¿no? De masa muscular, de tipo de articulación y de estructura ósea que estamos considerando para la definición. ¿Ok? ¿Dudas? Ok, bien. Entonces, una vez que ya hemos definido cuál es la manera en la que vamos a hacer los análisis, pues ahora sí vamos a repasar algunos conceptos anatómicos y que nos van a servir para establecer los sistemas de referencias, ¿ok? De la misma manera que ya lo hicimos utilizando las transformaciones homogéneas, pues obviamente para esta unidad lo que vamos a hacer es, para el determinar un cierto movimiento, yo tengo que establecer sistemas de referencia usando estas matrices de transformación homogénea, y para poder definir dónde se está dando o llevando a cabo este movimiento, pues necesito relacionarlo con los planos anatómicos, ¿ok? Entonces, primero, pues recordar lo que es la posición anatómica, ¿no? Que es la que aparece ahí en la figura y que básicamente tiene las siguientes características. Primero, que el cuerpo debe estar derecho, los pies juntos y colocados de manera paralela, los brazos
deben estar a lo largo del cuerpo y las palmas de la mano deben estar hacia adelante. ¿Okay? Entonces, esos 4 elementos serían lo que describen cuál es la posición anatómica. ¿Okay? Este concepto sí lo conocían ya. ¿O lo están viendo por primera vez? Este sí ya estaba claro. Ok, bien. Ok, bueno, entonces, debido a que nos vamos a centrar únicamente en el movimiento de las articulaciones, o principalmente, porque también vamos a hacer algunas prácticas donde incluyan algunos otros movimientos, pero sobre todo nos interesa hacer la diferencia de lo que sería cómo se divide el esqueleto, ¿no? Entonces, primero tenemos lo que sería el esqueleto apendicular, ¿ok? Y donde entonces estamos considerando el movimiento de únicamente esos elementos, ¿no? Y ahí está diferenciado en la imagen con los 2 colores, ¿no? Y a partir entonces de que nosotros definamos las extremidades para los movimientos, pues entonces vamos a ir utilizando algunos conceptos que se utilizan más, digamos, desde el punto de vista mecánico y relacionándolos con la parte anatómica, ¿no? Entonces, por ejemplo, si consideramos la articulación del hombro, ¿ok? Y ahora nos centramos en las características de movimiento de esa articulación en particular, por naturaleza, ¿cuántos movimientos pueden realizar con la articulación del hombro? Obviamente tomándolos en pares, ¿no? ¿4? 4, seguro. En Con la pares. pura articulación del hombro. Sí, en pares me refiero a que, obviamente, si yo hablo de flexión y de extensión, me refiero a un mismo eje de giro, ¿no? Simplemente a lo mejor uno lo puedo considerar como un sentido positivo o negativo si lo veo desde el punto de vista del sistema de referencia. Pero en realidad este es un solo movimiento, ¿no? Porque tiene que ver nada más con un eje de giro. Entonces solo serían 2, ¿no? Porque los demás ¿En serían el hombro, combinación. 2? Ok, pero nosotros no estamos considerando cómo se hace. Recuerda que desde el punto de vista de la cadena cinemática, no me interesa cómo está constituida la articulación anatómicamente, sino qué movimientos puedo hacer con ella, aunque sean combinaciones. ¿Cuántos movimientos Entonces ya me pueden? confundí. Bueno, ahorita lo vamos a ver, pero primero, con lo que ustedes ya saben, me gustaría que me dijeran cuántos movimientos creen que pueden hacer. Y eso tiene que ver con los planos, ¿no? Por ejemplo, dentro de los 3 planos corporales, que ahorita también los vamos a redefinir, pero hablando de plano sagital, plano transversal y plano frontal o coronal, ¿en cuántos de esos planos ustedes pueden visualizar un movimiento generado por el hombro? Si les cambio la pregunta así. Por ejemplo, si hicieran lo que hicieron físicamente en la actividad de la otra vez que les acabo de revisar para lo del punto extra.
¿En cuántos planos visualizarían ese movimiento, el del hombro? ¿Solo en uno, en dos o en los tres? ¿Qué dicen? Pues en los tres. En los tres, ¿ok? Entonces, eso me va dando una idea de cuál es la capacidad de movimiento que tiene cada articulación. Efectivamente, en el caso del hombro, como tal, me va a dar tres posibilidades de movimientos, ¿no? Ahorita los analizamos, pero sería flexión-extensión, abducción-aducción y rotación interna o externa. Ahorita los vamos a repasar, pero esos tres movimientos de pares complementarios, agrupándolos así como les decía, flexión-extensión, abducción-aducción y rotación interna-externa, son movimientos que pueden realizar con el hombro, ¿ok? Pero esa capacidad de realizar el movimiento en esos tres planos, lo que me dan o me definen es el número de grados de libertad que tiene una articulación, ¿ok? Entonces, yo le voy a llamar grado de libertad a la cantidad de libertad de movimiento que tiene cada articulación, ¿ok? Por lo tanto, en función del número de grados de libertad, quiere decir qué cantidad de movimientos angulares o rotacionales debe controlar una persona para realizar determinado movimiento, ¿ok? Entonces, para el brazo humano, en total, si ustedes, digamos, pasan por alto los movimientos de la mano, vamos con los que generan los movimientos más amplios, y se centran en hombro, codo y muñeca, ¿cuántos grados de libertad tendría su brazo? Ustedes checan todos los movimientos que pueden hacer con sus articulaciones. Obviamente, ya les dije, pasando por alto los movimientos de la mano, nada más los del brazo sin considerar la mano. ¿Cuántos serían? Dos. ¿Dos? Pero si el hombro ya dijimos que tiene tres, el puro hombro, ¿qué pasa con el codo y la muñeca? ¿Cuántos? El hombro puede ser tres, ¿el codo cuántos? El codo 1. El codo uno. Y luego antebrazo y muñeca, en conjunto, ¿cuántos puede? También serían 3. Ok, entonces en total, ¿cuántos tendríamos? 7. 7, ok. Entonces quiere decir que con 7 grados de libertad, ustedes representarían todos los movimientos de un brazo. ¿Alguno de ustedes le ha tocado la oportunidad de ver cómo se mueve un robot industrial, un brazo robot industrial? ¿Alguna vez? No. No. Bueno, luego les voy a dejar ahí unas prácticas con unos simuladores que tengo. El brazo humano tiene 7, pero por ejemplo para algunos de los movimientos no son necesarios para realizar una tarea. Para realizar una tarea, y a eso me refiero a que ustedes puedan posicionar y orientar, o sea, considerando X, Y, Z y sus tres rotaciones, necesitan al menos 6 grados de libertad, ¿ok? Entonces, los brazos robóticos se diseñan para poder trasladar u orientar el robot cada que hace una tarea, necesitan al menos 6 grados de libertad, ¿ok? Y eso tiene que ver con que
con 6 grados de libertad es suficiente para realizar esas tareas. Entonces quiere decir que nosotros, como seres humanos, pues tenemos una redundancia ahí y que nos da esa capacidad de poder hacer tareas mucho más complejas, ¿no? Y eso tiene que ver con esa redundancia de movimientos. Pero también esto tiene que ver con el hecho de que los robots se diseñan o se han diseñado de manera bioinspirada, ¿ok? Entonces, por eso se les llama brazos robots o robots manipuladores. Es la forma en la que van a encontrar ustedes ese término, principalmente para los robots que se utilizan en la industria, ¿no? Si ustedes van a cualquier fábrica que tenga una línea de producción automatizada, van a ver que por lo general el robot que esté dentro de esa línea son robots que tienen 6 grados de libertad, ¿ok? Y eso tiene que ver precisamente con esta cantidad de libertad de movimiento que se necesita para realizar una tarea como lo hace el brazo humano, ¿ok? Entonces, esa es la razón del por qué se hacen este tipo de estudios biomecánicos para tratar de reproducir esos movimientos y aplicarlo a una cierta tarea, ¿ok? Bien, entonces, ¿sí está claro lo que son los grados de libertad o hay alguna duda? Todo claro. Ok. Bien, entonces, una vez que ya definimos qué es un grado de libertad, pues entonces podemos empezar desde este punto de vista, a partir del tipo de movimiento o de la libertad de movimiento, yo puedo definir el tipo de articulación con el que voy a representar un cierto movimiento, ¿ok? Entonces, primero tenemos las articulaciones que son de un solo grado de libertad. A estas les vamos a llamar articulaciones uniaxiales, ¿ok? Y esto tiene que ver con que solo tienen un eje, ¿ok? Y ese tiene que ver con el eje de giro de la articulación. Esas son las que se llaman articulaciones uniaxiales. Dentro del brazo humano nosotros vamos a encontrar dos tipos diferentes de articulaciones uniaxiales. Aquellas que son de tipo bisagra, ¿ok? Y se llaman bisagra porque este término, si lo recuerdan, tiene que ver con el elemento que nos genera el movimiento en una puerta, por ejemplo, al elemento móvil dentro de una puerta, la que tengan en su casa o donde sea, le llamamos bisagra a ese elemento mecánico. Entonces, ¿cuáles son ejemplos de esta? Por ejemplo, la articulación del codo es una articulación tipo bisagra, que es donde tienen esto nada más, un elemento aquí, y entonces esto abre y cierra, ¿no? Como sería lo que hace el movimiento de una puerta. O también tenemos, bueno, estos serían ejemplos en el codo, en la rodilla, en el tobillo, o las articulaciones interfalángicas también son de tipo bisagra. O puede ser una articulación tipo pivote, ¿ok? Y esta es que tienen un cierto eje y alrededor de él giran, ¿no? Hacen este tipo de movimiento. Y dentro de los ejemplos que tienen aquí sería en la columna vertebral, la articulación atlanto-occipital, que es la que se ilustra aquí en la figura, es una articulación de tipo pivote, o la otra es la que se conoce como articulación radio-ulnar, que es un término más en inglés, pero este término ulnar tiene que ver, o también le podrían llamar cubital, ¿no? Porque tiene que ver con el movimiento que ustedes realizan en el antebrazo y dice lo de radio ulnar tiene que ver con el radio y el cúbito, ¿ok? Entonces, esa articulación también es de tipo pivote, ¿no? Que ese tipo de movimiento también se le conoce como, ay, se me fue el nombre.
¿Se acuerdan de ese movimiento del antebrazo? Ah, pronación y supinación. No sé si han oído ese término. Y ese está referido específicamente a esa articulación en el antebrazo. ¿Dudas de las articulaciones uniaxiales? ¿No hay dudas? Ok. Todo bien. Bueno, ahora existen también dos articulaciones de 2 grados de libertad. ¿Ok? A esas articulaciones que son de 2 grados de libertad, pues le vamos a llamar biaxial. ¿Ok? Y de nuevo, esto tiene que ver el bi con 2 y el axial con los ejes. ¿Ok? 2 ejes, por eso es biaxial. Y además, para visualizar el movimiento, ahí sí yo ya tengo que verlo en 2 planos. ¿Ok? Cada movimiento yo lo voy a poder visualizar de mejor manera en un plano en específico. ¿Ok? Y de estas, básicamente hay de 2 tipos también en el cuerpo. Aquellas que son articulaciones de tipo elipsoide y las que son de tipo silla. ¿Ok? Pero silla no de la silla donde estén sentados ahorita, sino silla de montar, ¿ok? De la que se utilizan los caballos. Y eso lo pueden ver aquí. Las que son de tipo elipsoide son estas que son como el tipo de un matraz o un molcajete, ese tipo de movimiento que hacen entre una superficie y la otra, en donde tienen ustedes aquí 2 superficies, una cóncava y otra convexa, ahí donde ustedes pueden, al estar moviéndose una sobre la otra, tiene 2 movimientos sobre ese plano y esas son las que les llamamos de tipo elipsoide, ¿no? Y que van a encontrar sobre todo dentro de la estructura de los huesos tanto de la mano como de los pies, en las articulaciones metacarpofalángicas y metatarsofalángicas, van a encontrar este tipo de articulaciones. En el caso de las que son de tipo silla, es porque cuando ustedes se suben en una silla de un caballo, tienen 2 posibilidades de moverse, ¿no? Una sería de estar inclinándose, digamos, hacia un lado u otro de esa silla, y la otra es trasladándose a lo largo de esa silla, ¿no? Colocándose hacia adelante o hacia atrás. Entonces, son estos movimientos que se observan aquí los que se pueden generar en ese tipo de articulaciones, ¿no? Y sobre todo donde lo van a encontrar es en la parte carpometacarpal de las primeras articulaciones que tienen en los dedos, ¿no? De la mano. O bueno, en específico este ejemplo es para el de la mano, ¿no? En este caso aquí lo están viendo para el dedo pulgar. Entonces, dudas sobre las articulaciones de 2 grados de libertad. Hasta ahorita no. Ok. Bien. Por último, ya cualquiera que tenga más de 2 la vamos a llamar multiaxial, pero en particular, pues nos vamos a centrar en aquellas que tienen 3 grados de libertad, ¿no? Que serían, por ejemplo, en específico, en el caso del que ya decíamos del hombro, que ese mismo movimiento
de 3 grados de libertad es el que tienen en las articulaciones de las caderas. ¿Okay? Entonces, tanto en hombro como en cadera es donde van a encontrar articulaciones multiaxiales, que en este caso tienen 3 grados de libertad. ¿Okay? Entonces, considerando esta clasificación que hemos hecho, pues en función de los grados de libertad que les decía, pues es lo que nos llevaría a los 7 grados de libertad, les decía, ¿no? Que son 3 del hombro, 2 de la muñeca, ahí ya iríamos en 5, 1 del codo, iríamos en 6, y la otra que es la de la articulación radio-ulnar en el antebrazo, esa es la que nos completaría los 7 grados de libertad que analizábamos para el brazo humano. Okay. Ya si le agregamos los de cada dedo, pues entonces hay que ir considerando aquí, irle sumando 2 para estas partes de las que son metacarpofalángicas y las de tipo bisagra en las articulaciones interfalángicas, y todo eso multiplicarlo por el número de dedos. Entonces ya irle sumando todas esas para llegar a la cantidad total de grados de libertad que tendrían en cada brazo. ¿Ok? ¿Dudas? Bien, entonces, ok. Considerando esas articulaciones, ¿cuántos grados de libertad creen que necesite un pianista para tocar valga la redundancia, para tocar el piano? Háganle cuentas y díganme cuántas necesitarían. Ahora sí, considerando todos los dedos y ambos brazos. ¿Contando cada dedo? Sí, cada dedo y las articulaciones que tienen, ¿no? Tanto la parte metacarpal y interfalángicas. Proximal y distal, todo eso. Muchas. ¿Y cuántas muchas? Dan de cuenta que su proyecto final es hacer un robot pianista. Hasta la muñeca íbamos en 7 por cada brazo. Son alrededor de 30. Sí, son cercano a 30. Pues miren, cada brazo serían 17 grados de libertad. ¿Ok? Y eso agregando algunas otras más, además de las extremidades. ¿Ok? Esos 17 grados de libertad sería un grado de libertad o articulaciones uniaxiales que tendrían en las articulaciones interfalángicas, que cada una tenemos en cada una la parte distal y la parte proximal. Entonces ahí serían en total 2 grados de libertad por dedo. Luego, 2 articulaciones metacarpofalángicas, o perdón, 2 grados de libertad en las articulaciones metacarpofalángicas
y luego ya después los 7 que hablábamos hacia el hombro, pero además dentro de la cintura escapular va a haber movimientos que podemos realizar con ayuda de la cintura escapular que le aumentan todavía más la cantidad de grados de movimiento o de libertad a las extremidades. Y en este caso son 3 grados de libertad en la articulación acromioclavicular y en la externoclavicular tendrían otros 3 grados de libertad. ¿Okay? Entonces, en realidad, ese sería para mover un solo dedo. Ustedes podrían hacerlo con 17 grados de libertad. ¿Ok? Pero para mover un solo dedo. ¿Ok? Eso lo tendrían que multiplicar por 5 dedos. En total. ¿Ok? Entonces, si quieren diseñar un día un robot pianista, pues todos esos movimientos tendrían que considerar para que lo haga casi de la misma forma que lo puede hacer un humano. ¿Ok? Entonces, por eso les decía que para el análisis, pues va a depender de la complejidad que nosotros queramos que tenga el sistema, o en este caso de la precisión que nosotros queremos que tenga el movimiento que puede realizar el sistema biomecánico que estemos diseñando. ¿Ok? ¿Dudas? Bien. Entonces, decíamos que hacia este punto nosotros estamos pasando por alto varias situaciones, ¿no? Pero la amplitud del movimiento y el tipo de movimiento van a depender de estos elementos que hablábamos, que son la estructura de cada una de las articulaciones y su número de grados de libertad o de ejes de movimiento que tiene cada articulación. Pero pues se van a ver limitadas por varias cuestiones que son impuestas por otro tipo de elementos que no estamos considerando, ¿no? Como en el caso de los ligamentos, los músculos y la masa del tejido adyacente que tenga cada una de estas estructuras que estemos considerando, ¿ok? Pero desde el punto de vista cinemático, pues nos estamos limitando únicamente a la articulación, a qué tipos de movimiento puede hacer esa articulación y a la estructura ósea y esa masa y la estructura de la articulación en sí son cosas que estamos pasando por alto, ¿ok? Sino que simplemente lo estamos simplificando a decir, esta es una articulación que tiene tantos grados de movimiento, de libertad, perdón, grados de libertad, y se conecta por medio de un eslabón a la siguiente articulación, ¿ok? Y así es como vamos a hacer los análisis, ¿ok? Ahora, para definir exactamente dónde se dan esos movimientos en la articulación, pues necesito sistemas de referencia, ¿ok? Entonces, para establecer el sistema de referencia, vamos a estar analizando el movimiento del cuerpo humano, pues nos vamos a basar en los planos corporales, ¿ok? Entonces, ya lo sabían, y si no, pues los comento que existen 3 planos corporales principales, ¿no? Es el plano sagital, nos divide en la parte derecha o izquierda de nuestro cuerpo. El plano frontal o coronal, que nos divide en parte anterior y posterior del cuerpo. Y el plano transversal, o creo que también lo conocen como axial, si mal no recuerdo, que nos divide en parte superior e inferior del cuerpo. ¿Okay? Y se toma generalmente como el origen de este sistema de referencia o el lugar donde cruzan estos planos al centro de gravedad o centro de masa de la persona, ¿ok? Que generalmente está cercano digamos, a la altura donde está el ombligo,
hacia adentro, ¿no? Digamos, de manera simétrica. Ahí estaría o se localizaría el origen de donde intersectan estos planos. ¿Ok? ¿Dudas respecto a los planos corporales o algún comentario que tengan? Bien, entonces, les decía que el plano sagital divide el cuerpo en dos mitades, que son derecha o izquierda. La forma en la que lo van a apreciar, pues sería como una vista de perfil, como aparece aquí en la imagen. Después tenemos el plano transversal o axial, que nos divide en inferior y superior. Entonces es como si ustedes estuvieran observando a la persona con una vista, en este caso, superior. Es lo que aparecería aquí en la imagen. ¿Okay? Y la tercera, que sería el plano frontal o coronal, que nos divide en anterior y posterior. Entonces, esta sería la vista, en este caso, de cuál sería de la mitad anterior o la posterior en la imagen. Anterior. Anterior, ¿ok? Entonces, esta es la anterior. Ok. Bien, ahora, estos planos me van a servir para visualizar los movimientos. Pero si yo quiero saber alrededor de qué eje, sobre todo, ¿por qué? Porque cuando ustedes definan sus matrices de rotación, deben definir ejes, no planos. ¿Okay? Ustedes definen sobre qué ejes está haciendo la rotación para poder elegir dentro de las matrices de transformación. ¿Okay? Entonces, de la misma manera en que existen los planos sagitales, pues voy a tener los ejes que me permiten visualizar los movimientos en un determinado plano. ¿Ok? Yo pudiera definir como X, Y, Z como yo quiera, pero siguiendo la regla de la mano derecha. ¿Ok? Ahora, desde el punto de vista de los ejes corporales, pues van a estar denominados de la siguiente forma. ¿Ok? Eje transversal va a ser aquel eje alrededor del cual se realizan los movimientos de flexión y extensión. ¿Ok? ¿En qué plano corporal es donde yo visualizo los movimientos de flexión y extensión? ¿Sagital, coronal o transversal? Obviamente considerando la posición anatómica. Si yo les dijera, hagan la representación del movimiento de un cuerpo humano y les digo, grafíquenmelo en MATLAB, ¿qué plano es el que deben elegir para poder visualizar el movimiento? De hecho, ahí está en la imagen. ¿Qué plano es ese, el de la imagen? El que está aquí a la izquierda. ¿Cuál es este plano? Uh-huh. Exactamente, este es el plano sagital. Entonces, siempre que yo analice movimientos de flexión o extensión, la vista que yo voy a tomar debe ser del plano sagital. ¿Ok? Pero el eje a través del cual se realiza el movimiento es el eje transversal. ¿Ok? Porque es el eje que saldría, digámoslo aquí, de la pantalla apuntando hacia ustedes, es el eje transversal. Entonces, hay que saber diferenciar entre el eje y el plano. ¿Ok?
El eje es alrededor de quien gira, ¿ok? Y el plano es donde yo observo el ángulo, así como lo hicieron también, vuelvo a lo mismo, como lo hicimos de manera experimental ustedes con los videos que grabaron y que entregaron la semana pasada. ¿Dudas? Bien, después tenemos el eje antero-posterior, ¿ok? Y ese nos sirve para definir los movimientos de aducción y abducción. Abducción es, digamos, hacia afuera del cuerpo y aducción es hacia dentro del cuerpo, ¿ok? ¿En qué plano se observa ese movimiento? El coronal. Exactamente. Entonces, ahora estamos visualizando movimientos en el plano coronal y nuestro eje es el eje anteroposterior. ¿Ok? Y ese sería, entonces, para este movimiento que estamos visualizando, estamos considerando la articulación del hombro y ese saldría, digamos, de esa articulación o ese punto en la pantalla apuntando hacia ustedes de manera perpendicular a ese plano. ¿Ok? Entonces, cada uno de esos ejes son perpendiculares al plano donde yo visualizo el movimiento. ¿Ok? ¿Dudas? Bien. Después, el siguiente eje sería el eje vertical. ¿Ok? Y ese me va a servir para visualizar movimientos de rotación. ¿Ok? Rotación interna o externa. ¿Ok? Entonces, en el caso del hombro, sería un eje que estaría hacia arriba. ¿Ok? Y entonces la forma en la que yo lo voy a visualizar sería en el único plano que nos queda, que es el plano transversal. ¿Ok? Entonces los movimientos de rotación yo los debo de ver en el plano transversal. Los de abducción-aducción, plano frontal o coronal, y flexión-extensión en el plano sagital. ¿Ok? Y los ejes de giro son flexión-extensión, eje transversal, aducción-aducción, eje antero-posterior y movimientos de rotación, eje vertical. ¿Dudas? Ok. Bien, ahora, todos estos movimientos los vamos a tener que ir visualizando, como les decía, según el plano en el que yo lo pueda observar mejor. ¿Ok? Entonces, para nosotros definir estos movimientos, no lo vamos a hacer considerando si el ángulo es positivo o negativo. Ya para su implementación, pues ustedes se pelearán con eso de si es un ángulo positivo o un ángulo negativo. Desde el punto de vista anatómico, lo vamos a visualizar dependiendo del plano donde se está realizando el movimiento y partiendo de la posición anatómica. De esa manera ustedes van a definir si el movimiento es de flexión o de extensión. ¿Ok? Entonces, si yo me voy a las extremidades inferiores, ¿ok? Y les pongo esas dos imágenes, pues entonces la
imagen en A corresponde a una extensión dada en la articulación de la cadera. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, esa es la articulación. Entonces, ahí yo lo definiría como una extensión de la cadera. ¿Y por qué les digo eso? Porque normalmente yo los pongo a hacer análisis en imágenes de un cierto movimiento y suelen definirme los movimientos en función de la estructura más bien ósea o el eslabón y no tanto de la articulación, pero en realidad el movimiento se genera en la articulación. Entonces lo que les voy a pedir es cada que nombren un movimiento, hay que nombrarlo de acuerdo a la articulación donde se lleva a cabo. ¿Ok? Porque si ustedes me dicen que es una flexión o extensión de la pierna, ¿ok? Pues esa extensión o flexión de la pierna puede ser en la cadera o pudiera ser en la rodilla, ¿ok? Entonces hay que ser específicos dependiendo de la articulación, ¿ok? Entonces en el caso del inciso B, pues entonces ahora a esto le vamos a llamar flexión. Y de nuevo es a la altura de la cadera. ¿Ok? ¿Dudas? Ok, bien. Entonces, hay dentro del movimiento hay una parte que queda fija y una parte que es móvil. ¿Ok? Entonces, si yo observo la parte superior del cuerpo en este movimiento, permanece fijo si yo realizo una extensión o realizo una flexión. ¿Ok? Pero entonces, ¿cómo voy a definir en función de los ángulos si uno es flexión o el otro es extensión? Pues voy a partir considerando la posición anatómica. Entonces, inicialmente, la pierna debería de estar alineada con la parte superior del cuerpo. ¿Ok? Entonces, si yo mido el ángulo que hay entre estos dos, ¿qué ángulo se formaría? ¿De cuánto es ese ángulo que señalé ahí? 80. ¿De 180? Ok, tengo 180. Ok, eso es en la posición anatómica. Ok, ahora, ¿qué pasa con ese ángulo si yo lo mido hasta acá? Ahora ya realizando este movimiento. ¿Aumenta o es más pequeño? Aumenta. Ok, entonces, a cuando aumenta el ángulo, medido a partir de la posición anatómica, yo le llamo extensión. ¿Ok? Y en el otro caso, aquí el ángulo es más pequeño que los 180 que teníamos inicialmente. Por lo tanto, se reduce el ángulo, a eso le llamo flexión. ¿Ok? Y eso tiene que ver con, desde el punto de vista eh, de la posición anatómica. ¿Ok? ¿Dudas? Bien.
Ahora, decíamos que en el caso de los movimientos de flexión y extensión, que son estos que estamos viendo, también lo podemos nosotros definir a partir de lo que llamamos las superficies ventrales. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes tienen o están en posición anatómica, nosotros la palma de la mano la ponemos hacia el frente. ¿Ok? Entonces, esa superficie que tenemos sobre la palma de la mano, esa es la que le llamamos superficie ventral. ¿Ok? Entonces, si yo no lo quiero visualizar dependiendo del ángulo, de esto que decía yo, de si crece el ángulo o si disminuye el ángulo, también lo puedo definir en función de si a partir de la posición anatómica, las superficies ventrales, en este caso si nos vamos al codo, la superficie ventral de brazo y antebrazo se aproximan o se alejan. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de flexión, es cuando las superficies ventrales se aproximan. ¿Okay? Eso es una flexión. Y una extensión sería cuando se alejan. ¿Okay? Entonces, tenemos esos dos conceptos desde el punto de vista de manejarlo como ángulos o a partir de la aproximación o el alejamiento de las superficies ventrales. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el conflicto ahí? Pues ahí que cuando estamos en la extremidad inferior, ahí cambia. ¿Ok? Si yo estoy con la rodilla, ¿qué pasa con las superficies ventrales en ese caso? Cuando se acercan. Si hacen lo mismo con la rodilla. A ver, déjame Dorsal. pongo aquí. ¿Mande? Las superficies dorsales. Estaba buscando que aquí se tenía la imagen de la rodilla, pero... Sí, ahí cambiaría en el caso de la rodilla. Normalmente nosotros le llamamos hacer una flexión cuando ustedes acercan las superficies ventrales, ¿no? Pero si yo lo veo desde el punto de vista de la posición anatómica, pues ahí los ángulos, en lugar de reducir, aumentan, ¿no? Cuando yo hago una flexión en la rodilla. No sé si me entiendan a lo que me refiero. Si no, déjenlo, lo dibujo aquí. Por ejemplo, si esta es la parte superior del cuerpo, y esta es la rodilla. Entonces yo estaría midiendo el ángulo en el caso de la rodilla hasta acá. Bueno, a partir de esta dirección horizontal. Vertical, perdón. Entonces aquí el ángulo sería mayor a los 180 que hay originalmente. Pero ¿cómo le llaman ustedes a este movimiento cuando hacen así la rodilla? ¿Le llaman flexión o le llaman extensión?
¿Sí me escuchan o no? ¿O están meditando? Flexión, ¿no? Flexión. Entonces, ahí es lo que quiero que me entiendan. Esto de aquí hace que aproximen las superficies ventrales, por eso le llamamos flexión, pero si lo veo respecto al ángulo en la posición anatómica, lo que estaría pasando es que aumenta el ángulo. ¿Ok? Entonces, ahí habría una contradicción si yo lo quiero medir con respecto al ángulo, a que si lo defino a partir de las superficies ventrales. ¿Ok? Por eso es muy común que a ese movimiento nosotros le llamemos flexión de la rodilla. ¿Ok? Porque eso tiene que ver con una terminología más de tipo anatómica. ¿Ok? Pero si lo hacemos respecto a el ángulo que se forma a partir de la posición anatómica en el plano, pues en realidad sería una extensión de la rodilla. ¿Ok? Entonces, sí hay que ser claros a la hora de hacer esas definiciones, de si lo estoy definiendo con respecto al ángulo o si lo estoy definiendo con respecto al concepto anatómico. ¿Ok? ¿Dudas? Bien, pues entonces esto sería lo que íbamos a ver en la clase de hoy. El miércoles continuaremos con esto e igual si tienen dudas conforme vayan avanzando en su práctica, pues las vamos viendo al inicio de las clases siguientes o también si tienen dudas sobre lo que vayan estudiando para su examen. ¿Ok? Entonces no sé si hay alguna duda antes de terminar. No, profe. Ok, bueno, entonces pues que estén bien y nos vemos el miércoles. Gracias, profe, nos Gracias. vemos. Gracias, profe. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, profe.